Buenos días, ¿cómo están? Saluda al de al lado, dígale qué bueno que estás aquí. Aunque sea a la distancia, dele un saludo. Gusto verles esta mañana y estar aquí aprovechando el tiempo para poder edificarnos con lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dios habla, Dios siempre ha hablado. De hecho, la creación fue formada por su palabra, por su voz. Y Él sigue hablando a nuestras vidas, al corazón que está dispuesto a escucharle. Pues qué bueno poder estar aquí y hoy quiero yo compartir con ustedes las evidencias del perfeccionamiento de la obra de Dios en mí, en cada uno de nosotros. Hay una obra que Dios comienza en nuestras vidas y Él es fiel, dice la Escritura, en terminarlo. Y bueno, estaba pensando yo en estos días en aquel evento tan grande como son las Olimpiadas que se pospusieron, pero en julio de este año pues las van a volver van a tener este gran evento en Tokio, Japón. Y yo me imaginaba a aquellos atletas, imagínense en este tiempo de pandemia, pues cómo prepararse para este evento. Sin embargo, yo estoy seguro que muchos de ellos no se detuvieron en la preparación física para seguir en el mismo estado de condición o mejorarlo para cuando se diera la oportunidad de tener otra vez las Olimpiadas. Así que comento esto porque así como un atleta está enfocado, un atleta está comprometido y disciplinado en lo que come, en sus ejercicios, en sus dinámicas para lograr la meta y el objetivo. ¿Usted cree que cuál es la meta de cada uno de estos competidores? ¿Quedar en tercer lugar, cuarto o segundo? No, ellos quieren ganar el premio, ellos quieren alcanzar la meta en primer lugar. Y bueno, ahora que estamos leyendo el libro de Filipenses, yo veo a Pablo como un hombre que mira la vida como una carrera en la vida del espíritu también. Dios nos hizo participar de un espíritu, de un alma y de un cuerpo. Y lo que Dios hace, lo comienza desde el interior, desde la vida del espíritu. Y así, entonces, Pablo nos enseña que debemos de correr la carrera de la fe, no como si no tuviéramos un propósito, no como si vamos a ver qué pasa, entramos y ahí le damos a ver qué sucede. No, hay una meta, hay un objetivo preciso que se debe de lograr en nuestras vidas, con esa vida del Espíritu que Dios nos hace partícipes. Y Pablo dice, no debemos de correr esta vida como tirando golpes al aire, fallando al objetivo o a la meta, ¿no? Nosotros como hijos de Dios, porque eso fue el maravilloso propósito que Él se propuso en Cristo, nuestro Padre, es hacernos sus hijos, hacernos partícipes de esa naturaleza de Cristo en nuestras vidas. Y la vocación que tú y yo tenemos hoy, de la cual debemos estar siempre enfocados, es el ser un hijo de Dios. Y como el pastor Gerardo compartía en las sesiones anteriores, por eso nosotros debemos de cuidar nuestra salvación, es decir, ponerle atención a esta vida maravillosa de la cual Dios nos ha hecho partícipes y debemos estar enfocados. Recuerdo yo cuando era más niño, tenía cabello, sí, yo tenía cabello en ese tiempo y era un atleta. Aunque usted no lo crea, yo era un atleta. Sí, ahorita ya como que ha pasado eso, ¿no? Pero en ese tiempo a mí me seleccionaron para una carrera, para varias carreras. Y en esta carrera, lamentablemente yo cometí un error. Esta carrera era más larga de lo que yo entendí que era. Usted sabe que cuando vas a hacer dependiendo de los metros, usted da su esfuerzo mayor, pues va midiendo sus esfuerzos, ¿no? Hasta que dice ya hace el sprint al último para darle con todo, ¿no? Entonces yo, por falta de entendimiento, por ignorancia, vamos a decirlo así, del tamaño, de la distancia de esta carrera,
yo comencé muy tranquilo y yo vi que los demás comenzaron muy rápido. Dijeron, no, ¿qué les va a pasar a esto? Se van a cansar, o sea, no la van a hacer al final de la carrera. Pero lamentablemente me doy cuenta que la carrera se terminaba más pronto de lo que yo pensaba. Y pues, ¿en qué lugar creen que quedé? No se rían. En el último lugar. Pero fue por mi ignorancia. O sea, fue lo último que el esfuerzo que debía haber hecho, no lo hice en el tiempo correcto. Y yo pienso que muchas veces las personas en su vida caminan así, sin conocer el propósito de Dios, sin entender a lo que fueron llamados. Y luego dicen, no, pues al final le damos el sprint, pero a veces se te acaba la carrera sin que tú lo tenías planeado y no terminaste y no llegaste y no completaste ese propósito. No debemos de correr así como yo lo hice en una ocasión. Debemos de ser entendidos de la carrera de la cual participamos. Y Pablo nos habla de esto, y hablando del tema del perfeccionamiento de la obra de Dios en mí, es que esta carrera comienza con lo que Dios hace en cada uno de nosotros, de lo que nos hace partícipes. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto, lo que dice Pablo, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo puedo yo saber si voy avanzando en esta carrera de la vida? ¿Cómo sé si voy bien? ¿Cómo sé si estoy dando al blanco? ¿Estoy enfocado correctamente en esta obra que Dios comenzó en mi vida? Él comenzó esta obra por su amor, por su gracia. Me amó aunque yo quizás ni le conocía o ni quería conocerle. Él me amó, Él dio a su Hijo, Él me justificó, Él compró todo lo necesario para abrir ese camino nuevo y vivo en el cual yo ahora puedo conectarme nuevamente en la vida espiritual con Él a través de Cristo. Dice que por su Espíritu Él nos regeneró con su Espíritu y comenzó un proceso de renovación en nuestra mente. Eso hizo Dios por amor, y esto está encapsulado en este maravilloso evangelio o buenas noticias de Jesucristo. Cuando tú abrazas por la fe estas realidades que ya están hechas en el Espíritu para que nosotros dispongamos de ellas, y cuando tú las abrazas en la fe, comienzas entonces a experimentar esa realidad. Ahora tus ojos son abiertos, has sido trasladado de las tinieblas, de la oscuridad y de la ignorancia a ver un reino que ni siquiera te imaginabas que estaba ahí y que es operante, porque el reino espiritual es real. De hecho, todo lo material está sostenido por lo espiritual. Nada de lo creado fue hecho sin que Dios fuera. Dios es y sostiene todas las cosas y puso leyes inquebrantables que están ahí, son perfectas para el funcionamiento de todo lo que nosotros podemos ver en lo natural. Es impresionante, increíble. Cuando los científicos se meten a estudiar todas las leyes, la gravedad, todas las cosas, se dan cuenta de lo maravilloso y perfecto que es esto. Es Dios que sostiene todo. Son leyes que no ves, pero existen. Están ahí operando para el funcionamiento de todo. Entonces, desde ese momento que tú y yo por la fe abrazamos esta vida, el Espíritu empieza a hablarnos. El Espíritu empieza a confirmarte que tú eres un hijo de Dios, que fuiste llamado para ser un hijo de Dios. Y entonces, Él, que nos resucitó de una manera pasada de vivir, corrupta, con la naturaleza de Adán que poseíamos, ahora nos da una nueva vida en Cristo Jesús, y entonces nos da una herencia. ¿Cuál es la herencia que nos da? Nos da la vida de Cristo, las dimensiones de la vida de su Hijo operando en nosotros. Nos da la mente de Cristo. Tenemos esa participación de la mente de Cristo. Ahora ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ahora
tenemos que crecer en el conocimiento de la verdad, como dice Pablo, que es Cristo. La verdad no es una religión, la verdad no es una doctrina, la verdad es una persona, se llama Cristo. Él es la verdad. Y cuando tenemos, en cuanto vamos conociendo más de esta verdad que es Cristo, que esta verdad se vive según el amor. Así lo dice Pablo. Entonces vamos conociendo a Cristo, se nos va revelando más Cristo, veo lo que soy en Él y entonces vamos siendo perfeccionados y participando juntamente con Él en esta obra que Él hace, donde se empieza a manifestar esa mente de Cristo en nuestro operar. Se empieza a manifestar ese amor de Cristo en nuestra vivencia. Vamos siendo transformados como por el Espíritu, nos vamos siendo llevados de una gloria a otra gloria, de una manifestación de expresión de la gloria que tenemos, que es Cristo, su vida, a otra gloria mayor. Y así es la vida de los hijos de Dios. Vamos creciendo. Pablo nos enseña y nos dice que vayamos avanzando en el modo de vivir que le agrada a Dios. La vida en el Espíritu es para ir avanzando, no es estática, es un crecimiento constante. Cuando más conozco de Cristo, más expreso de Él. Y hay una colaboración donde yo dispongo mi corazón para que lo que Dios ha hecho sea manifestado en mi vida. Saulo vivió este proceso en su vida. Saulo fue un hombre que odiaba a la iglesia, y si odiaba a la iglesia, odiaba a Cristo, y persiguió a la iglesia de Cristo, y consintió en la muerte de hijos de Dios, encarceló. Usted conoce la historia de este hombre, hasta que en camino a Damasco, entonces la luz, Cristo, le ilumina, lo tira del caballo, y entonces este hombre tiene una revelación de Cristo como Señor. Y entonces tiene una conversación y él cree entonces en Jesucristo, y empieza un proceso en su vida de renovación de mente. Y en este proceso él fue siendo perfeccionado, y lo vemos ahora cuando escribe estas cartas a la iglesia que en un pasado él persiguió. Ahora lo vemos, dice Filipenses 1:8, Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. ¿Qué diferencia? Antes se odiaba a los que seguían el camino, así le decían, a los que seguían a Cristo. Ahora él ha sido perfeccionado de tal manera que les dice: ¿cuánto los quiero a todos con el entrañable, o sea, con la profundidad del amor de Cristo les amo? Él fue perfeccionado en el amor de Cristo. Y entonces podemos ver en Pablo ciertas evidencias de esta transformación. Son cosas que comúnmente vas a ver en la vida de él, y que podemos estar seguros que fue ese perfeccionamiento de la obra que Dios comenzó en su vida. Una de ellas es una persona que ha sido perfeccionada en la obra de Dios y en el amor de Jesucristo. Tiene que ver con una vida de oración activa. Ah, caray. Sí, es una participación. Es que la oración es parte de la vida del Hijo de Dios. Es comunión con nuestro Padre. Estaba dando capilla el miércoles y estábamos hablando de la oración, y le dije: ¿qué es la oración? Y él dijo: es comunión con Dios. Así es. Eso es la participación de esa comunión constante. Y con Dios tienes comunión cuando, los domingos nada más, todo el tiempo. Por eso Pablo dice: oremos sin cesar. Es algo constantemente que Dios, estás en esa comunión, estás
hablando con Dios, pero estás dejando que Dios te hable. Vea la conferencia que el pastor Gerardo dio en las semanas pasadas. Miren lo que dice aquí Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones, por todos ustedes. Siempre oro con alegría. Dice, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces vemos una oración que no es una oración para mis cosas y mis necesidades. Este es un calibre de perfeccionamiento del amor de Dios. Cuando tú empiezas a orar, no solo por tus cosas, sino cuando comienzas a orar por la obra que Dios está haciendo en la vida de otros, es que está siendo perfeccionado en ese amor. Cuando cambia la oración de ser egocéntrica y solamente pensar en nosotros y cómo Dios o qué Dios puede hacer por mí, cuando ya comienzas a ver a los demás como Dios los ve y empiezas a orar y a interesarte por la obra que Dios está haciendo en otros, es que está siendo perfeccionado. Esta era la vida de este apóstol de Pablo. Entonces no es una oración egocéntrica, sino que Pablo oraba de acuerdo al propósito de Dios, que era el perfeccionamiento en el amor. Eso es lo que oraba él. Fíjense, Filipenses 1:9 dice así: esto es lo que pido en oración, dice Pablo, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor. Es que si somos perfeccionados en el amor, vamos a saber accionar correctamente en medio de las circunstancias de la vida. Por eso para Pablo era tan importante que ellos crecieran este amor en conocimiento, buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que se producen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Por eso Santiago dice: piden y no reciben, porque piden mal para sus propios deseos. Pero cuando has sido perfeccionado, tú pasas de el yo al otros, a pensar en la vida de otros. Y estás enfocado en eso. Esta era la vida del apóstol Pablo. Qué bueno es saber que alguien está orando por mí, ¿no lo crees? Qué bueno saber que hay alguien que me ama y que se preocupa por mí, por mi carrera de la vida, y está ahí cuando se necesita y ora por mí. Yo doy gracias a Dios por la vida de mis padres y de mi abuela, que fue una mujer de oración. Estoy seguro que muchas de las cosas que ellos oraron y que estuvieron ahí siempre modelando a nuestras vidas, tuvieron un efecto en las decisiones que nosotros tomamos. Claro que sí, porque la oración tiene poder cuando oramos de acuerdo al propósito de Él. Esta iglesia también podemos ver, a la que Pablo les escribe, que esa oración era recíproca. Es decir, Pablo oraba por ellos, pero ellos también habían crecido, habían visto ese modelo en la vida de Pablo. Y ellos oraban también por Pablo. En esta situación, cuando él escribe la carta de Filipenses, él está encarcelado, sufre en la prisión, tiene escasez, tiene necesidades, pero él no estaba centrado en eso. Y oraba por los demás, fíjense cómo era. Pero la iglesia, Filipenses 1:19 dice, Pablo diciendo: porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Fíjense, la iglesia orando por Pablo. ¿Qué oraban? Que fuera liberado para que siguiera el propósito de Dios adelante, para que siguiera corriendo la palabra de verdad, para que ese depósito que tenía Pablo pudiera ser compartido con otras personas, esa gracia siguiera operando.
Aún que estaba encarcelado, no dejó de operar, ¿eh? Pablo siguió y con los del petróleo, pretorio, con la guardia, con todos, él aprovechaba la oportunidad siempre con gozo para compartir el evangelio. Pero vemos a una iglesia que oraba por él, pero nuestra oración debe de ser como la de ellos, que no solamente es una oración, unas palabras, un deseo a Dios para que se cumpla el propósito, sino que debe ir ligada a una acción. Esa es la oración efectiva. Dice, podemos ver a esta iglesia de los filipenses que supieron que estaba en necesidad Pablo, enviaron a un hombre llamado Epafrodito. Vamos a llamarlo Frodi porque está un nombre medio como que raro, ¿no? Enviaron a Frodi y lo enviaron, y en esa ida lo enviaron con recursos para poder ayudar a Pablo en sus necesidades. Pero en esta ida no sabemos qué pasó, no dice la Biblia, o se enfermó o lo agarraron en el camino, no sabemos, pero el hombre estuvo a punto de morir. Pero Pablo agradece a esta iglesia porque en su necesidad enviaron a este hombre y este hombre estuvo dispuesto a ir para suplir esa carencia que él tenía. Entonces Pablo dice, tengan a estos hombres como Epafrodito, como un ejemplo a seguir, que estuvieron dispuestos al ver la necesidad de alguien más a ir y suplir, no solo orar, sino suplir la necesidad. Ese es el perfeccionamiento de la obra de Dios operando en nosotros. Cuando no solamente está el sentir o el deseo de hacer un bien, sino la acción de beneficiar a esa persona. Ese es el amor práctico. Cuando estás en el buen camino si estás practicando eso. Estás siendo perfeccionado en el amor. Por eso Pablo les dijo a los de Filipos, la disposición y el deseo de ayudar, ahí la tenían, capítulo 4. Les faltaba nada más la oportunidad. Pero al ver la oportunidad, no se detuvieron. No solo desearon, no solo oraron, hicieron. Eso es lo que hemos estado aprendiendo. Es cuando Dios pone su sentir en nosotros, Dios pone el querer, pero también el hacer, para que se haga su voluntad a través de nosotros, para que otros sean beneficiados de esa vida del Espíritu que poseemos. Entonces vemos a un Pablo que cuando esta iglesia que había sido perfeccionada en el amor suple su necesidad, y ahora Pablo dice, Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron, fue un sacrificio aceptable, de olor fragante y agradable a Dios, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Note la operación en el reino, cómo es, en la vida del Espíritu. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, claro que sí. Y Dios no se enoja porque tú ores si tienes una necesidad, claro que sí. Es un reconocimiento de que le involucras a Él en tus circunstancias, en tus dificultades, claro que sí. Pero nota la operación de esta iglesia, de este perfeccionamiento del amor, de tal manera que ellos están enfocados en los otros. En este caso la iglesia estaba enfocada en poder satisfacer la necesidad de Pablo. Lo hacen prácticamente y Pablo les dice a ellos, ahora este sacrificio vivo, esto que han hecho es una ofrenda, es un fruto de justicia de la vida que poseen. Y dice, así que mi Dios les va a suplir todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántas son las riquezas en gloria de nuestro Padre? ¿Cuántas son? Todo le pertenece, todo es de Él. Pero cuando nosotros comenzamos a operar en este estilo de vida, que es espiritual, Dios se encarga entonces de suplir lo que necesitas.
Por eso Jesús dijo, búsqueda del reino, que sea tu prioridad, y en todas las demás cosas van a ser añadidas. Porque como un buen administrador y fiel de lo que Dios te ha dado, del depósito de vida que tienes, conforme tú estás dando, Dios está supliendo lo que necesitas para llevarte a un perfeccionamiento mayor y te va a dar los recursos que necesitas para hacerlo. En todos los sentidos me refiero a recursos. Entonces vemos que ese perfeccionamiento tiene que ver con un estilo de oración práctico. Eso es necesario e importante en nuestras vidas. Por eso yo puse ahí en uno de los dibujos, bueno, estos que están enfermos, pero uno de los dibujos anteriores, en un carro, ¿qué tenía que ver la oración con un carro manejando? Es que es una oportunidad grandísima que tú tienes de estar orando por otros cuando vas manejando, ¿o no? En donde quiera que estás, puedes orar y practicar este estilo de vida. Número 2, otra evidencia importante que va ligada, tiene que ver, una evidencia importante para saber que estamos caminando en este perfeccionamiento. Deja de pensar solo en ti mismo. Cuando dejas de pensar solo en sí mismo y piensas en los demás, que es prácticamente lo que vimos también en lo que tiene que ver con la oración. Cuando tus deseos son los de Cristo y no los tuyos, cuando esos deseos de Cristo que opera en ti empiezan a gobernar, y cuando tus deseos, aunque son buenos, los pones a un lado para que sean mejor los de Cristo y no los tuyos. Mira lo que dice Filipenses 1:21, hablando Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo. Esa es mi vida está en Él. Mi expresión está en Él. Todo lo que soy está en Él. Y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades, porque estaba en la cárcel. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. ¿Ustedes creen que estar con Cristo es muchísimo mejor? Dices, o sea, experimentar esa realidad de la vida espiritual y ese cuerpo espiritual y eso que Dios ha preparado para nosotros, qué maravilloso. Y Pablo decía, pues eso, yo deseo eso, me gustaría eso, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. No es mi deseo, yo no vivo por mi deseo o lo que yo quiero, aunque sea bueno. Yo vivo por los deseos de Cristo que operan en mí, por el sentir de Cristo que opera en mi vida. Dice, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo, y estoy convencido de eso. Sé que permaneceré y continuaré con ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Mira el perfeccionamiento de este hombre en el amor. Si estoy aquí, yo estoy disponible, estoy dispuesto, prefiero estar aquí para aportar algo a tu vida, para poder incrementar algo en tu vida, para poner un depósito en tu vida, más de Cristo, en el sentido de conocimiento, de entendimiento, y yo voy a contribuir a ese avance en la fe de otros. Si estamos aquí es para eso. Tenemos que redimir el tiempo, tenemos que sacar tiempo para lo que es importante para Dios. ¿Qué es importante para Dios? Las personas. Eso es lo más importante para Dios. No son las cosas materiales, no te las vas a llevar. Si tú no aprendes a vivir en una relación sana de acuerdo al diseño de Dios, te vas a perder lo mejor de la vida aquí en la tierra. Y lo único como puedes hacerlo es participando de este reino de Cristo, conociéndolo, expresándolo.
Filipenses 2:19 dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Oh, mira eso. Otro hombre perfeccionado en el amor, Timoteo. Dice: pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de ¿quién? No los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del evangelio como un hijo junto a su padre. La entereza de carácter de Timoteo está ligada al perfeccionamiento del amor que expresaba. De tal manera que lo que dice esta escritura, él no pensaba en sus propios intereses. Es que eso de vivir buscando tus propios intereses, eso es parte de la naturaleza que poseíamos antes. Es el egoísmo. Es vivir para lo que yo quiero. No me interesa lo que el otro piensa, lo que el otro cree. Por eso en el matrimonio muchas veces hay esos conflictos y esos choques donde llegan al matrimonio y uno quiere imponer sobre el otro y quién es el que gobierna, quién es el que domina, y cada quien sus intereses. Pero cuando entendemos y Cristo es el Señor de nuestras vidas, entonces tanto mi esposa como yo estamos bajo un gobierno y un diseño, y ahora no es lo que yo quiero ni lo que ella quiere, sino lo que Cristo dice que se debe de hacer. ¿Entiendes? Y entonces así podemos caminar, porque juntos estamos de acuerdo, porque queremos lo mismo, no nuestros intereses, sino lo que Dios ha diseñado para nosotros. ¿Y qué sucede? Experimentas la bendición del maravilloso matrimonio que preparó Dios. Cuando no involucramos a Dios, estamos estira y afloja, queriendo cada quien egoístamente poner sus propios intereses. Entonces vemos aquí que otro de los puntos en cuanto a saber que vamos siendo perfeccionados y en el buen camino, tiene que ver con preocuparnos por el bienestar de otras personas. Ese es el amor. Dejas de pensar en ti para pensar en la otra persona. Pablo modeló a otros el amor de tal manera que fueron perfeccionados. Timoteo. ¿Dónde vio Timoteo ese modelo de perfeccionamiento? En la vida de Pablo. De tal manera que lo estuvo viendo, estuvo cerca de él, vio, practicó, lo aprendió, lo que oyó de él, lo que vio de él, que hizo. De tal manera que este hombre fue perfeccionado también. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Mi pregunta es aquí: ¿con quién estás tú cerca? ¿Quién influencia tu vida para que Dios pueda obrar y sigas creciendo en este perfeccionamiento? ¿Quién está cerca de ti? ¿O con quién estás cerca? Esto es un diseño, es un modelo que nos enseña la Escritura. ¿Quiénes son las personas que influencian tu vida? ¿Qué modelos dejas que llenen tu mente? ¿Son el de Cristo? ¿O modelos de personas que te pueden ayudar? ¿O pides el consejo del fulanito que se ha divorciado 3, 4 veces? ¿Qué te va a aconsejar? Entonces, esto es muy importante. ¿Con quién estoy yo? Debo estar cerca de alguien que me ayude en este proceso de perfeccionamiento. Por eso la Escritura habla tanto de este vivir en comunidad. Por eso es importante vivir en comunidad. Esto de reunirnos no es nada más porque a alguien se le ocurrió, es porque es un diseño, somos un cuerpo, somos la iglesia, donde los unos a los otros vamos siendo perfeccionados. Estudie la Escritura y mire cuántas veces dice la Escritura la misma: los unos a los otros. Sopórtense los unos a los otros. Aguante al hermanito. Es que me dijo bien feo. Pase por alto la ofensa. Sea perfeccionado en el amor. Eso es parte del perfeccionamiento. Ah, no, ya me voy de la iglesia porque me vio feo.
me voy a ir, me vio feo, ya me voy. No, manito, así no vas a ser perfeccionado en ninguna parte. Es que precisamente esas fricciones, esas situaciones hacen que tú debas de practicar esta vida de amor. Sopórtense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, ámense los unos a los otros, anímense los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros, todos los unos a los otros. Tiene que ver con otras personas. Vemos a Timoteo, un discípulo que aprendió no buscando sus intereses, lo vio en la vida de Pablo. Y él tuvo tanto que Pablo dijo, ¿ustedes conocen la entereza de carácter que tiene este joven, Timoteo? ¿Cómo ha sido perfeccionado? Pablo podía decir, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Hay un modelo que tenemos que mostrar. Dice, fíjense y compórtense así. Oramos que de aquí, de esta familia, haya gente que tenga esa capacidad, que haya sido perfeccionada en el amor, de tal manera que pueden decir, ven, fíjate en mi vida. Así es como se debe caminar en la carrera de la vida. Cada uno de nosotros debemos de ser ese ejemplo. Filipenses 4:9 dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Nota nuevamente algo muy importante aquí. ¿Cómo es el estilo de vida en el reino? Cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, al gobierno de Dios, desde el Espíritu, que empiece a gobernar tu alma, tu mente, tu voluntad, ya no son tus deseos, son los de Él, el amor de Dios que está dentro de ti comienza a expresarse. Entonces dice, el resultado va a ser que la paz de Dios va a estar con ustedes. O sea, el más beneficiado en esto, ¿sabes quién es? Tú, yo. Cuando morimos a nosotros mismos, el más beneficiado somos nosotros, porque comenzamos a experimentar que su paz, el gozo, la justicia de su reino, todo eso operando en nuestras vidas en todo tiempo. Los recursos, lo necesario, todo es suplido cuando estamos enfocados y caminando en este perfeccionamiento de la vida. Pero qué error es el hecho de decir, bueno, ¿sabes qué? No te fijes en mí, fíjate en Cristo, fíjate en Él. Él sí, en Él sí, pero en mí pues no te fijes. O sea, esa es la mayor excusa que los hijos de Dios podemos tener. No, tú eres un ejemplo, tú eres un modelo que debe de brillar como una luminaria en donde quiera que está. Eso es muy importante. Entonces, nosotros como padres debemos de modelar, como madres deben de modelar, como hijos también deben ser ejemplo a otros jóvenes, como líderes, como trabajadores debemos de ser modelos y la gente más productiva que debe haber. Esa es la realidad. Este perfeccionamiento nos debe de llevar a eso. Y por otro punto importante en lo que tiene que ver con el desarrollo del perfeccionamiento, donde yo muero a mí mismo, es que impulsas a otros al desarrollo de su gracia y asignación. Eso es lo que hizo Pablo con Timoteo. Lo envió, lo capacitó y lo envió, lo dejó funcionar en el llamado y la gracia que tenía. Qué importante, ¿no? Esto no se trata de querer hacer a la gente dependiente de uno. ¿Conocen esos lugares donde todos dependen de uno? Que uno les predique, que uno les hable, que uno les sirva, que uno les... Eso no es el diseño de la Escritura. El diseño de la Escritura es que estamos aquí juntos, operando en las gracias ministeriales, donde estamos siendo tú capacitado para la obra del ministerio. Tú
ahí donde estás para que operes el servicio de los hijos de Dios a este mundo que lo necesita. Ténganos los hombres por servidores de Dios y fieles administradores de esos misterios que Dios nos ha dado, pero a nosotros nos han sido revelados. Pero estamos para dispensarlos. Entonces hay que impulsar a otros en este desarrollo. Número 3. Otra de las cosas que te van a enfocar de que vas creciendo en este perfeccionamiento de la obra de Dios es que expresas servicio. Vives para servir a los demás. El servicio es el amor en acción. Si no sirves, no estás amando. Porque el amor siempre va enfocado en beneficiar a otra persona, no a ti, a alguien más. Entonces, en Filipenses 2 del 1 al 11, no vamos a leer todo este pasaje, se los dejo de tarea, léanlo en su casa. Este es el modelo, es de donde Pablo aprendió y fue perfeccionado. Él conoció a Cristo, le fue revelado Cristo y él aprendió de él y él lo modeló. Timoteo lo vio a Pablo y modeló aquello. Y es un constante ir transformándonos juntos. Entonces, siempre Pablo en sus cartas, cuando usted lee, va a encontrar que dice Pablo, siervo de Jesucristo. Él servía a Jesucristo, no servía a los hombres. Porque tú cuando quieres servir a los hombres, tú tienes expectativas. Dices, yo quiero que si yo lo sirvo, pues a ver cómo reacciona o qué beneficio yo voy a agarrar de este servicio que le voy a dar. Tienes expectativas, pero el servicio en Dios no es así. El servicio en Dios es desinteresado. Y él dice, yo sirvo a Jesucristo para el beneficio de ustedes, para que conozcan más de la verdad de Cristo. Y los que son grandes en el reino de Dios son aquellos que no buscan una posición, son aquellos que no buscan un reconocimiento o no buscan algo, una respuesta del servicio que dieron a otros. Claro que no, es desinteresado. Entonces, ¿cómo sirvió Cristo? ¿Cómo aprendió Pablo este modelo? Nos lo expresa en ese pasaje. Una de las cosas que menciona en esos versículos de Filipenses 2 del 1 al 11, Pablo dice, busquen la unidad entre ustedes. ¿Cómo lo aprendió Pablo de Jesucristo? Bueno, porque nosotros estando lejos de Dios, apartados de Dios, Cristo vino, se dio a sí mismo y nos reconcilió con el Padre, buscando siempre la unidad. Entonces, el que es perfeccionado en esta vida del amor y en esta obra que Dios está haciendo en nosotros, busca la unidad. Vas a buscar la reconciliación. No, es que él fue el que empezó. Es que no se trata de quién empezó. Se trata de que si alguien tiene algo contra ti, tú ve y habla con él. Buscando siempre una reconciliación, la unidad del Espíritu. Pablo dice, cuando trabajen y sirvan, busquen la unidad. No sean contenciosos ni quejosos. Sean intachables en medio de una generación distorsionada, una generación que así vive buscando lo suyo propio, no le importa lo que tenga que hacer para hacer quedar mal al otro compañero de trabajo para quedarse él con la posición. No le importa quién pisotea, no le importa de quién chismea, no le importa, él está viendo lo suyo propio. Pero cuando tú vienes al reino y tú conoces, has sido perfeccionado, tú no andas buscando esas cosas. Tú buscas la unidad. Tú buscas que la luz de Cristo pueda iluminar en donde tú estás. El problema es que cuando no somos perfeccionados, entonces no podemos ver lo que Dios está haciendo también en la vida de otras personas. Muy bien, ¿qué va a suceder si buscamos la unidad? Lo que va a suceder es que entonces brillaremos como estrellas en el firmamento, lo que dice Pablo. Vas a brillar y vas a mantener en alto la palabra de vida. Si no se está viendo la luz
en donde tú estás, si no está brillando esa luz, no estamos manteniendo en alto la palabra de verdad. Algo está pasando. Entonces es muy importante que en nuestro servicio busquemos siempre la unidad. Otra cosa, en nuestro servicio no debemos hacer las cosas para vanagloria y por vanagloria o por egoísmo. Ya mencionamos algo de eso. No buscas lo tuyo propio, consideras a los demás como superiores a ti. Ay, ¿cómo está eso? ¿A poco si lo considero que es superior a mí, es que es superior a mí? No, no está diciendo eso. Sino que tú consideras a los demás como dignos de tu servicio y de tu amor. Eso es ver a alguien como superior. Porque está hablando del ejemplo de Cristo. Cristo, siendo igual a Dios, no tomó en cuenta el ser así, sino que se humilló, se hizo hombre para servirnos. El primero que te sirvió a ti y a mí fue Cristo. La obra que Él vino a hacer fue de servicio. Yo vine aquí para servirles. No vine a ser servido, vine a servirles. Y vaya que nos sirvió. Vaya que nos sirvió y nos dio la oportunidad de participar de esta vida y de esta naturaleza en Él. El servicio es una marca importante en el desarrollo del perfeccionamiento. A veces nos concentramos tanto en nosotros mismos, en nuestro celular, que nos apartamos de nuestro mundo real, o nos vamos a nuestro cuarto, estamos encerrados y nadie es beneficiado de un servicio que yo pueda darle a la gente. Esto hay que ser proactivos. Tienes que buscar la manera de servir a tu hermano en tu casa, a tu hermana en tu casa. ¿Hace cuánto no haces algo por tu hermano o tu hermana? Empezando desde la casa, o por tus padres, o los padres a los hijos. Esto es como se debe de practicar en la congregación. No solo ores por el hermanito, haz algo por el hermanito. Y esto es para todos. Entonces, es un servicio que se hace constantemente, no para a ver que la gente me vea o que me reconozcan. Claro que no. Es desinteresado. Es un servicio que se hace en humildad, considera a los demás dignos de su amor, ya lo hablamos. Por eso, el día de hoy, yo decido que el Cruz Azul va a compartir con el América el trofeo del campeonato. Vamos a compartirlo. Aquí sí hay humildad. Estoy jugando. Muy bien. En cuanto al servicio, su servicio es voluntario, sin quejas. Cristo tomó la naturaleza de hombre y nos sirvió voluntariamente. Nadie te está forzando ni te está manipulando para que sirvas a otros. Es el mismo amor de Dios que te impulsa. Si estás siendo impulsado a servir a otros, vas por el buen camino. Estás siendo perfeccionado. Porque ese es el sentir del Espíritu puesto en nosotros. ¿Cómo saber que estoy siendo perfeccionado en el amor? Cuando me preocupo por el bienestar, que otros avancen en su vida en Cristo. Cuando para mí el vivir es Cristo, cuando no vivo por mis deseos, como ya lo mencionamos, cuando estoy viendo cómo otros pueden avanzar, cuando nadie me obliga a servir a otros, sino que me deleito en hacer este servicio para Dios. Cuando sirves a los hombres y no tienes esa reacción que quieres, te sientes. Ese no es el servicio que nos enseña la Escritura. Pero cuando sirves a Dios, no importa qué reacción tengan los demás, tú estás beneficiando a otros. Y por último, otro de los puntos importantes para que sepas que vas en el camino del perfeccionamiento, estás dispuesto a que Dios trabaje en tu vida. Esto es importante. Filipenses 3:2. No es que ya lo haya conseguido todo, dijo Pablo. Wow. O que ya sea perfecto. Está hablando de esa perfección, de esa manifestación del amor. Sin embargo, sigo adelante
esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que ya mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Versículo 16, en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Muy interesante. En esta renovación de la mente y perfeccionamiento en la vida del Espíritu, en esta entereza de carácter que tiene que ser mostrada en nuestras vidas como hijos de Dios, es muy importante que dejemos que Dios obre en nosotros, que tengamos la humildad para reconocer que no lo hemos alcanzado todo, que vamos en este proceso, que vamos caminando hacia esa perfección, dejando ciertamente lo que queda atrás, los errores del pasado, entendiendo que no queremos vivir en nuestra justicia o queriendo lograr ese perfeccionamiento en nuestras fuerzas, en mi propia justicia. No, Pablo dice, no se ha hallado yo en mi justicia, sino en la de Cristo que opera en mí. Esa justicia de Cristo que opera en mí, que puede hacer posible que ese fruto del Espíritu que me fue dado, que esa mente de Cristo que ya está ahí, que ese amor, que ese gozo, que esa paz, que esa paciencia, que esa benignidad, esa bondad que ya poseemos. Usted no pide por esas cosas, dame bondad, dame paciencia, usted le fueron dadas en Cristo. Están ahí en el Espíritu. En el Espíritu usted es perfecto. Si no, no pudiera tener comunión con Dios. Pero en la manifestación es donde estamos trabajando, donde Dios está trabajando. Y ahí es donde está el problema más grande que hay. Cuando no dejamos que esa obra del Espíritu que Dios está haciendo y que Él es fiel en terminarla, Él se comprometió y Él hizo todo lo que tenía que hacer para que fuera posible en tu vida. Pero si no es hasta que tu corazón es un depósito, es abierto para que se manifieste esa vida, está dispuesto a someterse a ese gobierno del Espíritu, entonces no habrá ese perfeccionamiento. O lo habrá. Ahí es donde está nuestra. Por eso dice la Escritura que tú y yo somos labranza de Dios. Somos esa tierra, el corazón es esa tierra donde Dios está obrando, donde estamos rindiéndonos constantemente para que Él sea el que se manifieste en nosotros. Por eso Pablo dice, si se te fue revelado algo de Cristo, viva de acuerdo a lo que has alcanzado. Se te fue revelado algo de Cristo, esfuérzate en la gracia para que eso sea expresado. Haz las dinámicas necesarias para que eso siga expresándote en tu vida, de tal manera que vas a ir experimentando poco a poco ese avance. Así que Pablo menciona y dice, este es el problema, que hay gente que adoran al Dios de sus propios deseos y que solo piensan en lo terrenal. Son aquellos que aman al mundo. Y un hijo de Dios no es así. El que ama al mundo, lo que hace es que solo piensa en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero no fuiste diseñado para eso. Fuiste diseñado para ser un depositorio del amor de Dios. Fuiste llamado, fuiste escogido para que puedas operar en esta naturaleza del Hijo de Dios en tu vida. Ponte de pie conmigo ahí en tu lugar y vamos a orar. Hay una manera diferente de vivir y tú has sido partícipe de ella por la fe en Cristo Jesús. Que nuestros corazones estén dispuestos, que la semilla de la palabra que se está sembrando pueda producir fruto de justicia y que estemos enfocados en el desarrollo de este amor. Y no te preocupes, Dios va a suplir
todo lo que necesitas. Y Dios, vas a experimentar la paz de Dios. Tu familia va a ser bendecida al participar de esto. Padre, te damos gracias por tu palabra que es vida. Gracias, Señor, porque